one, two, a one, two, three, four. Estamos escuchando los blues de la cuarentena en el Lincoln Center. Es una iniciativa de Wynton Marsalis, él es el director artístico de jazz en el Lincoln Center. Y para esta cuarentena, además, el padre de Wynton Ellis, el patriarca del jazz, murió de coronavirus en Nueva Orleans. Así comenzamos El Mundo en la Mula. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, como siempre, con Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes. Una cifra trágica en Estados Unidos, bueno, en el mundo, y en Estados Unidos 60.000 son ya las muertes, superan las personas que murieron en la guerra de Vietnam, y muy probablemente también los muertos sean muchos, en su mayoría de afroamericanos, negros o también latinos. Ahora, se habla de un subregistro, este número ya es monstruoso y es terrible, pero se habla de un subregistro, lo hemos hablado acá, ha habido esta denuncia de IDL Reporteros, ha habido un artículo en el Financial Times de 14 países donde han comparado las muertes que se daban a inicios de los años 2015 y 2018 y lo que ha sucedido en el 2020, y es muy superior. ¿Cómo se está contando este indicador que es el terrible, ¿no? El peor de las muertes? El subregistro se debe a dos factores. Primero, en países donde se hacen relativamente hablando, o sea, por cada 100.000 habitantes, esto se mide en términos proporcionales, donde se hace relativamente hablando pocas pruebas, las pruebas tienen que concentrarse en personas que presentan síntomas. Y ahí hay un primer problema. Buena parte de las personas infectadas nunca van a revelar síntomas, o sea, cerca de la mitad, de hecho. Entonces, estás descontando a la mitad de los infectados aproximadamente que tienen el virus, pero no desarrollan síntomas. Y del resto de la población, siempre va a haber un grupo que teniendo el virus y estando a puertas de tener síntomas, pueden pasar entre que se infecta y presenta síntomas hasta 14 días. A esos tampoco los registras hasta que se infecten. Hasta que presenten síntomas. Pero a su vez, no todos los que presentan síntomas se aproximan a una autoridad sanitaria para pedir que se les practique la prueba, por diversas razones. Y entonces hay gente que, por ejemplo, muere en sus hogares sin que nunca se les haya hecho la evaluación, sin que se les haya aplicado la prueba, mueren del COVID-19, pero no están registrados como muertos por esa causa. En fin, hay varias vías por las cuales los registros pierden el rastro de una gran cantidad de gente que debería haber sido registrada. La mejor forma de lidiar con eso, cuando no puedes aumentar dramáticamente el número de pruebas para resolver el problema por esa vía, y haciendo pruebas a gente asintomática, es hacer lo que yo lo aprendí estudiando conflictos armados, en realidad. Es el concepto en inglés de excess deaths, o sea, algo así como cuánta gente muere por encima de las tasas habituales de mortandad en un país. ¿Qué es lo que está haciendo el Financial Times, por ejemplo? Es lo que está haciendo el Financial Times, sí. Y es lo que ha hecho el IDL en el Perú, ¿no? Por ejemplo, claro, en el caso de Ecuador sale que es un 350% más. Sí, pero en Ecuador ya creo que ahí sí ha habido una manipulación de cifras, honestamente. ¿Y acá no? No es tan grande como Ecuador. Hay que recordar que en Ecuador, el Ecuador empezó a sincerar sus cifras cuando, por ejemplo, fuentes como el Financial Times o el New York Times empezaron a decir cosas como que el número real de muertos por COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, no del virus, era 15 veces mayor que la cifra oficial. Ahí es cuando la cifra oficial pasó en relativamente poco tiempo de unos 660 a 10.000. Y luego pasó de 10.000 a más de 20.000 en un día. O sea, acá no hemos tenido algo remotamente parecido a eso. Lo de Ecuador ya parece un caso de manipulación de cifras, honestamente, por parte del gobierno, sí. Los oficiales en el Callao, el IME Callao, y según el IDL más de 1.000, ¿no? Ahora, el único país que según el Financial Times sí mantiene el equilibrio en estas cifras, se puede hablar de ese equilibrio, es Dinamarca. Ahí sí no hay mayor diferencia.
Reino Unido sí hay diferencia, y es que Reino Unido sí, como decías tú, solamente consideraba a los muertos por COVID que morían en el hospital. Sí, y además, como digo, está el tema de la cantidad de pruebas. Cuando son muy pocas, no destina suficientes pruebas a buscar gente infectada pero asintomática. Eso solo lo puedes hacer cuando aplicas un número tan grande de pruebas que puedes darte el lujo de destinar una buena proporción de pruebas a aplicarlas de manera aleatoria a la gente y de esa manera detectar a quienes son infectados asintomáticos, cosa que no haces cuando tienes un número relativamente pequeño de pruebas y prefieres priorizar a los que muestran síntomas, confirmando que tienen el virus a través de la prueba. Ahora, otra forma también de explicar esa cantidad de muertos mucho mayor es que personas que podían haberse atendido no fueron al hospital, no se atendieron, no a contagiarse, otras que llegaron al hospital y no pudieron tener las operaciones de emergencia que hubiera podido salvarles la vida. ¿También se consideran dentro de los muertos por la pandemia? Depende. Por ejemplo, una de las formas en las que se detectó el subregistro, incluso en hospital, es que mucha gente no entraba por un problema respiratorio, entraba, por ejemplo, por un infarto y moría de infarto, y entonces a esa enfermedad o a ese problema de salud se le atribuía la muerte. Pero de pronto se dieron cuenta que el número de gente que padecía infartos había crecido dramáticamente y encontraron el nexo entre una enfermedad respiratoria como el COVID-19 y el incremento de infartos. Y entonces ahí se dan cuenta de que hay que someter a prueba para COVID-19 a gente que ha tenido infarto. Entonces, digamos, es habitual que haya problemas de registro. No hay necesidad en principio de asumir mala fe por parte de las autoridades. Podría ser el caso, no digo que sea imposible, pero también es perfectamente posible que sencillamente sea un problema de medición. Dicho sea de paso, cuando se habla de muertes excedentes, se habla de rangos y a veces son rangos muy grandes, porque tu presunción es que el número, la proporción de gente que muere por encima de las cifras habituales ha muerto por la enfermedad en cuestión, el COVID-19. Ese podría no ser el caso. Por eso tal vez esa es otra razón para no contarlos. Se presume que si ha aumentado dramáticamente el número de muertes respecto a las tasas habituales, muy probablemente esas muertes excedentes se expliquen por la presencia de esta nueva enfermedad, pero no se sabe con certeza. Y Bueno, entonces incluso por eso es difícil saber si contarlas o no, por eso cuando se hace el conteo se habla de rangos, entre 100 y 200.000, por ejemplo, ¿no? incluso gobiernos como el chino, tan autoritarios, han tenido que reconocer que hay un 50% más de muertes en Wuhan. Y hablando nuevamente de este número de muertos ya en nuestra región, ha pasado el número de muertos, por lo menos el oficial, proporcionado por la China y Brasil. Y lo que ha dicho Bolsonaro, Jair Bolsonaro, es, bueno, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer? Yo soy el Mesías, yo soy Mesías, pero no hago milagros. Y esto porque se llama Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves la situación de Bolsonaro? ¿Ha hecho este cambio en el gabinete, la salida de Moro? ¿Queda debilitado? Hay varios pedidos de impeachment. ¿Crees que prospere o crees que al final va a poder ofrecerles cargos en el Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, a algunos políticos, en fin, hacer jugadas políticas para no caer? A ver, creo que es interesante ver la forma en que algunos políticos prominentes frasean su respuesta cuando se les formula esa pregunta. Maya, si no me equivoco, es el presidente de la Cámara de Diputados, y un político prominente aliado de Bolsonaro, no dicen que no quepa la posibilidad de plantear un juicio político, dicen que no es el momento de discutir eso. Ahora, el punto es, algunos dicen que el momento será cuando pase la pandemia. El tema es que con la política que está aplicando el gobierno brasileño, el número de muertos podría crecer dramáticamente antes de que la pandemia pase. Entonces podrían terminar reconsiderando. Pero digamos, lo interesante es que no dicen que no esté en curso acciones o no estén en curso acciones del gobierno que podrían ser punibles con la destitución a través de un juicio político. Lo que dicen que no es el momento de plantearlo. Dicho sea de paso, acá en el Perú, una de las regiones más afectadas es Loreto, y es una zona colindante con Brasil, y algunas zonas de la Amazonía brasileña tienen tasas de contagio y de muertos relativamente altas.
eventualmente va a haber que intentar controlar, además una frontera porosa de más de miles de kilómetros. En algún momento eso va a tener que ser una consideración para nosotros también, porque el problema aquí es que el virus no respeta fronteras, y si un país no hace lo necesario para reducir la incidencia de las infecciones, muy probablemente termine afectando a los países vecinos. Sí, no respeta fronteras. Bueno, de hecho, Manaus es una de las zonas más golpeadas. Exacto. Está hablando ya incluso de cosas comunes. Finalmente el gobernador dijo que no iba a ser necesario por ahora. Ahora, ya hablando de fronteras, incluso un aliado, un simpatizante de Bolsonaro como Donald Trump, ya está siendo crítico de la posición tomada por Bolsonaro. Y ha dicho que es posible ver que ya no hayan vuelos de Brasil, aunque hay pocos, a Fort Lauderdale, a Florida. A ver, si no me equivoco, Bolsonaro es el único jefe de gobierno en el mundo, no sé de ningún otro caso, que niega que hay una pandemia en curso en sentido estricto. O sea, nadie más hace eso ahora. Los demás, en el caso de América, el hemisferio occidental, Ortega, López Obrador, Trump, admiten la gravedad del problema, pero siguen discrepando sobre la forma de afrontarlo. Pero aunque Bolsonaro no ha vuelto a repetir que se trata de una pequeña gripe, que yo sepa no ha usado la palabra pandemia y en general ha tratado de rebajar la gravedad de la situación. Eso es lo que es, digamos, deplorable en el caso brasileño. Tú puedes discrepar sobre las medidas para afrontar una pandemia, pero primero admite que tienes una grave crisis de salud pública en curso. No vas a saber cómo afrontarla si ni siquiera crees que el problema existe. No, claro, y además una de las razones por las que se les quiere hacer un juicio político es por haber expuesto a los ciudadanos al peligro del coronavirus. Hay ese video de él en Brasilia tosiendo y saludando a la gente. Le han contado las veces que dio la mano, eran 272 veces aproximadamente, y más veces aún de las que usó los teléfonos celulares para los selfies, ¿no? O sea, sería un cargo bien específico, ¿no? Exponer a las personas en peligro de parte de un presidente. Bueno, y además justo en esa ocasión se refirió a la resistencia de los brasileños a cualquier virus de una manera que era francamente ofensiva para los brasileños, diciendo que un brasileño podía sumergirse en un desagüe, chapotear, nadar y salir indemne, ¿no? O sea, vaya metáfora que se le ocurrió para hablar de la resistencia de los brasileños. O sea, básicamente lo que parece haber implicado es que los brasileños ya tenemos infinidad de virus en el organismo y los hemos resistido todos, este va a ser uno más. Bueno, él parece haber resistido uno, ¿no? Que es este, ¿no? Ya hay pedidos para que revelen los resultados del test de coronavirus que se le practicaron después de haber estado en Mar-a-Lago con Donald Trump. Efectivamente, bueno, y dicho sea el paso, hablando de los test, el vicepresidente de Trump fue a un hospital sin mascarilla, pese a que los... Sí. Su argumento fue que a él le hacían pruebas regulares y que por ende no había riesgo de que él contagiara. Pero uno, había riesgo de que él fuera contagiado. Dos, siempre hay la posibilidad de que uno de los test haya dado un falso negativo, o sea, que el test, digamos, arrojara un resultado según el cual él no estaba infectado y esté infectado pese a ello. O es posible que desde el último test se haya infectado. O sea, no hay ninguna justificación para dejar de usar protección, porque es protección para ti y para tu interlocutor, no es solo, o sea, finalmente tú podrías decir, bueno, me muero yo y yo decido sobre mi cuerpo, pero estás arriesgando a terceros. Algo que quiera proyectar esta historia, esta narrativa. Estoy viendo ahora lo que dice el hijo político de Donald Trump, que es la historia de un gran éxito, la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos con 60.000 muertos. Ahora, vamos al tema que también queríamos tratar hoy, que es el de Alemania. Alemania, que sí ha sido una historia de relativo éxito, considerando lo que está pasando en los países de Europa, como España o Italia. Ha empezado a soltar un poco, a hacer más ligeras las restricciones, pero ha tenido ya un problema, un pequeño rebrote, y se habla mucho de este factor R, ¿no? El factor que tiene el virus para contagiar, para reproducirse. Sí. A ver, solo para retomar brevemente un tema del programa anterior o hace dos programas, Merkel es una mujer que dirige un gobierno que ha respondido con bastante éxito a la pandemia, por lo menos en su país. Es más discutible su acción dentro de la Unión Europea. Y decíamos,
los gobiernos dirigidos por mujeres han tenido un nivel de éxito significativo. No voy a entrar en detalles, pero estuve revisando literatura y mencionan hasta 3 temas que diferenciarían un liderazgo femenino de un liderazgo masculino. Uno era el que mencioné en ese programa: las mujeres son más proclives al trabajo en equipo, y cuando tienes un riesgo inédito frente al cual no abunda la información, mientras más gente participe en el proceso de toma de decisiones, más probable es que tengas información fidedigna para afrontar el problema. 2, las mujeres son en promedio menos proclives a tomar riesgos. Y 3, tienen un liderazgo más empático que ayuda a calmar los temores de la población en tiempos de pandemia. Veamos lo que acabamos de citar de Bolsonaro. Yo, si fuera un ciudadano brasileño, probablemente tendría mucho miedo de que mi presidente se exprese con tanta ligereza frente a las muertes que se están produciendo, el día previo a que su país llegara al número máximo de muertos hasta ahora. Específicamente el factor R es la idea de que cada persona infectada contagie a una o menos de una persona en promedio, obviamente. No puedes contagiar a media persona, pero sí cuando sacas promedio. Que cada persona infectada contagie a lo sumo a una persona más o menos de una. ¿Para qué? Para que el número total empiece a bajar, ¿no? El número total de infectados comienza a bajar y por ende con ello baja el número de muertes. El problema que tiene Alemania es el problema que todo el mundo sabía iba a ocurrir en algún momento, y es que cuando empiezas a levantar las restricciones a la interacción social, a mayor interacción social o menos distanciamiento social, aumento del número de contagios. La pregunta es si eso está dentro de los cálculos que tenía el gobierno cuando tomó la decisión, o si son más de los esperados. En el caso de Singapur, por ejemplo, han sido más de los esperados y han tenido que tomar nuevas medidas de restricción a la interacción social. En Alemania también ha sido clave lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Exámenes, exámenes, exámenes. Pero también hay en Estados Unidos hoy, puede ser exámenes, una de las salidas a la pandemia, otra, por supuesto, tratamiento, y la mejor sería la vacuna. Hoy día el doctor Fauci en la Casa Blanca habló de un estudio sobre un antiviral que se llama Remdesivir. Ya esto, el tema que lo diga el doctor Fauci, sí, claro, le da algo de credibilidad, porque otros anuncios hechos por Trump hablaban de la cloroquina y eso no se ha demostrado, ¿no? ¿Cómo ves tú este anuncio de Fauci, el doctor Fauci? Todo parece indicar que es un experimento bien diseñado. O sea, un experimento de este tipo tiene que tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. O sea, divides a la población con la enfermedad en 2 grupos de manera aleatoria, y a un grupo le das el medicamento y al otro no, y ves al cabo de un tiempo si hay diferencia en los resultados. Este ha sido un experimento que se ha hecho a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, también en varios países europeos. Y tiene varios resultados promisorios, digamos. El primero es si tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la duración de la convalecencia. O sea, las personas que toman este medicamento se recuperan más rápido. ¿Por qué eso es importante? Recuerden que la idea de achatar la curva a martillazos, algo que hemos oído hablar más de una vez en el Perú, es ¿para qué necesitas bajar la curva? Para que en el punto de máximo contagio la demanda por camas en unidad de cuidado intensivo con ventilador mecánico no supere la oferta. Pero aquí esto es un medicamento que va a hacer que con la oferta constante, con la oferta que tienes de camas en unidades de cuidados intensivos con respirador mecánico, te alcance para más pacientes, porque el número promedio de días que cada paciente va a necesitar esa cama va a ser menor. Con solo lograr eso ya el medicamento ha ayudado, y parece que logra eso. No reduce dramáticamente la tasa de mortandad. La reduce, pero marginalmente. Y la otra cosa que es buena es que es un medicamento que ya existía, porque entre que se hacen este tipo de pruebas y el medicamento está disponible cuando es un medicamento nuevo, pasa mucho tiempo porque hay que hacerles pruebas como, por ejemplo, determinar que no tenga efectos secundarios negativos. Pero como este es un medicamento que ya estaba en el mercado, quiere decir que esas pruebas ya se habían realizado.
Entonces se puede poner a disposición de la gente mucho más rápido. O sea, esta es la primera buena noticia probablemente que tenemos respecto a un tratamiento, no una cura, pero sí un tratamiento que reduce, por lo menos, reduce el número de días de convalecencia. Sí, además dijo el doctor Fauci que él se acordaba mucho de lo que fue el comienzo, descubrir el comienzo de lo que sería la lucha contra el VIH, que él estuvo presente en esa batalla también, ¿no? Al Que fue Perdón, sí, al principio el tratamiento para el VIH, bueno, en buena parte todavía, pero básicamente lo único que hacía era extender el tiempo que la persona podía vivir con el virus, pero no lo curaba, ¿no? O sea, no acababa con el virus. Claro, y seguimos con... Y además, lo que da credibilidad es que ya el doctor Fauci, cuando Donald Trump quiso dar buenas noticias y habló de la cloroquina, él no le dio esa eficacia, la eficacia que le presentaba o que le otorgaba Donald Trump, ¿no? Esta vez se ha dicho que es un estudio científico, que puede ser confiable, lo ha tomado de otra manera, ¿no? Lo ha asumido como suyo, ¿no? Esa noticia la ha asumido como suya Sí. y él la... Bueno, y para que no se diga que esto es algo que se hizo en Estados Unidos bajo presión oficial, aparentemente fue idea suya que el experimento, o en todo caso él fue uno de los que promovió, que se experimentara en varios países, y él mismo lo dice en su conferencia de prensa, para que no haya susceptibilidades respecto a posibles motivaciones detrás del experimento. Si en distintos países, realizado por grupos distintos, el experimento da el mismo resultado, y lo da, es más creíble. Esa sería la buena noticia, la mala sería lo de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Que se sueltan un poco las restricciones y aumentan los contagios. Ahora, sobre la situación en Estados Unidos, volviendo al comienzo, la cifra que mencionábamos, 60.475 muertos, y ya hay estados como Georgia que están permitiendo que la gente vaya a hacerse tatuajes o que vaya a la peluquería, y hay otros que también están pensando ya abrir más. California no. Nuevamente acá está la división entre gobernadores demócratas que prefieren la cuarentena y gobernadores republicanos que aceleran el tema económico. ¿Lo ves así? Pero va más allá, porque aquí habría que reconocerle a Trump que su gobierno, aunque arrastró los pies para llegar a este punto, finalmente su gobierno dio directivas sobre qué circunstancias debían presentarse antes de que fuera razonable empezar a permitir que actividades económicas se reiniciaran, ¿no? Y los gobernadores republicanos, por lo menos, por ejemplo, el de Georgia, que están, digamos, permitiendo que la economía se reactive, o en todo caso que algunas actividades económicas retomen su actividad, no están cumpliendo con esas condiciones que el propio gobierno de Trump estableció, siendo un presidente republicano, y razón por la cual probablemente sea esa la razón, digo, por la que Trump criticó la acción del gobierno de Georgia. En cuanto a las medidas, la más obvia es, hasta que no hayas llegado al punto de inflexión, o sea, al punto de mayor nivel de contagio y haya empezado a bajar el número de contagios, no puedes reabrir la economía. Entonces, lamentablemente, es muy probable que en estados como Georgia el número de contagios vuelva a aumentar significativamente porque no habían llegado a ese punto y no cumplen en general con las condiciones establecidas por el propio gobierno federal presidido por un republicano. Y que republicano. Ahora, puede ser también un cálculo político de Trump, ¿no? O sea, yo no me corro riesgo, ¿no? Yo digo, yo no hago cuarentena, ustedes lo hagan. Entonces las quejas contra los efectos económicos de la cuarentena van a los gobernadores. Yo no abro la cuarentena, entonces las quejas sobre si aumentan las muertes van a los gobernadores también. Efectivamente, ¿no? Ahora, el tema es que ya, digamos, esto ya le empezó a pasar factura a Trump en el plano de las encuestas. Y todavía viene lo peor, lamentablemente. El primer trimestre, comparado con el de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado, la economía ha decrecido 4.8%. Recordemos que en marzo recién empieza a crecer significativamente el número de contagios y muertes por el COVID-19 en Estados Unidos. Los cálculos, yo no voy a entrar a los cálculos porque no sé cómo los hicieron, no sé qué tan creíbles sean, pero los cálculos para el segundo trimestre son de una hecatombe, o sea, de una caída del Producto Bruto Interno comparable al periodo de la Gran Depresión.
Entonces, digamos, lo peor para Trump en el plano de las encuestas probablemente no ha llegado todavía. Y claro, él parece haber entendido finalmente, porque esa es un poco la razón de la terquedad de Bolsonaro, que se muera el número de gente que tenga que morirse con tal de que la economía siga su marcha. Lo que parece haber entendido Trump, espero, es que detener la pandemia es la condición de posibilidad para que la economía vuelva a funcionar. Hay estudios que lo sugieren, pero lo sugiere el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Cuando hacen sus estimaciones sobre la evolución tanto del crecimiento global como del comercio global, los dos estudios dicen explícitamente el escenario más optimista asume que la pandemia va a ser controlada durante el segundo semestre del presente año. Si no se controla en el transcurso del segundo semestre del presente año, las estimaciones para el próximo año van a ser bastante peores de las que, digamos, se plantean en el escenario optimista. Además, ya hemos mencionado en este programa ese estudio de MIT sobre cómo fueron recuperándose las zonas más afectadas por la gripe española en 1918, ¿no? Las zonas que más muertos tuvieron fueron las que tuvieron una recuperación más lenta. Más lenta. Sí. No hablemos de temas éticos, solamente en temas económicos. Sí, eran 3 autores, uno de ellos del MIT, y claro, en las ciudades, ¿por qué Estados Unidos es bueno para hacer comparaciones? Porque si tú comparas países te pueden decir, no, pero este es dictadura y este es democracia, o este tiene un nivel de ingresos muy bajo y este tiene un nivel de ingreso muy alto. Por eso es mejor hacer comparaciones dentro de un país donde es el mismo régimen político, aproximadamente el mismo nivel de ingreso per cápita, pero distintas políticas, porque es un país federal, y entonces es más fácil comparar los efectos de cada política, y efectivamente su conclusión era que las ciudades que aplicaron más restricciones a la interacción social durante la gripe española en Estados Unidos, no solo sufrieron menos muertes, que era lo que cabía esperar, sino que además no cayeron económicamente más que las ciudades que no aplicaron restricciones severas, y después de la pandemia se recuperaron más rápido. Y hay un estudio de la Universidad de Wyoming que sugiere que lo mismo sería verdad hoy en día. Porque claro, alguien podría decir, había 2 diferencias claves con la gripe española, entre la actual pandemia y la gripe española, que en realidad empezó en Kansas, habría que recordarlo nuevamente. La primera diferencia es que la gripe española mataba sobre todo personas jóvenes, o sea, personas que eran de la población económicamente activa. En cambio, el COVID-19 mata sobre todo personas de la tercera edad que ya están en edad de retiro. Segundo, esa era una economía basada en industria, la actual es una economía basada en servicios. De repente la lógica no aplica al presente, la lógica del estudio anterior. Pero hay un estudio de la Universidad de Wyoming, no lo he visto solo reportes periodísticos sobre el estudio, que llega a la misma conclusión. Ahora, ese tema quizás lo vamos a tener que tocar más ampliamente en el próximo programa, pero solo muy, muy cortito. La economía, hemos hablado de los efectos en la economía. La manera de contrarrestar estos efectos, ¿están haciendo que se rompan algunas líneas rojas capitalistas en Estados Unidos? Sí, pero no es la primera vez. O sea, Trump no ha tenido que cambiar la legislación para obligar a General Motors a producir ventiladores mecánicos y obligarla no solo a producirlos, cosa que no produce habitualmente General Motors, sino a quién debe vendérselos, obligarla a vendérselos al gobierno americano y obligarle a General Motors a producir ventiladores mecánicos para vendérselos al gobierno a un precio determinado. Esa ley es de 1950, se adoptó durante la Guerra de Corea, la ley de producción para la defensa. O sea, pero efectivamente podemos discutir en otro programa, hay un artículo que decía, no hay libertarios en una pandemia. Yo tiendo a creer que eso es cierto, o sea, en pandemia todos somos keynesianos. Gracias, Farid. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos dejamos con Celia Duncan, cantante brasileña, así como otros artistas en el Brasil están invocando a sus compatriotas a que se queden en sus casas, que traten de evitar los contactos, a diferencia del presidente que tienen Jair Bolsonaro. Buenas tardes, gracias. Deito sua cabeça no meu colo, te imploro pra respirar macio, pra lembrar que quando a vida esmurra a porta,
A gente solta o trinco e lhe oferece um chá. Pede calma e bota a alma pra pensar. Guardo sua mão dentro das minhas, pra dentro dos meus olhos seu olhar. Te mostro o filme que fiz outro dia, num enredo suave a vida nos enveredar. Pede calma e bota a alma pra pensar. Final feliz já nem importa, mais um feliz caminhar. E pede calma e bota a alma pra pensar. Final feliz já nem importa, mais um feliz caminhar. E pede calma e bota a alma pra pensar. Pra pensar.